Pablo está viendo porque veo una ley en mis miembros que se está rebelando contra la ley de mi mente, la mente que el campo de batalla, y de repente usted cayó. Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que yo con mi mente le sirvo a él, mente sirvo a la ley de Dios, más con el cuerpo a la ley del pecado. Pablo lo que está diciendo, yo estoy en un cuerpo de muerte. Mi mente está conectada al cielo, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque son temporales, sino las que no se ven porque son eternas. ¿Cuál es uno de los problemas hoy en día? La falta de espiritualidad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hoy vamos a tratar un tema y vamos a hablar de las cuatro entidades. Las cuatro entidades con las cuales yo estoy batallando. Y debemos reconocer esto porque a veces empezamos a pelear y no sabemos contra quién estamos peleando. El apóstol Pablo habló y le dijo a Timoteo, he peleado la buena batalla de la fe. Es decir, él peleó una batalla de fe, de creencia. Entonces, cuando nosotros peleamos una batalla de fe, es una batalla de creencia. Yo creí, me mantuve firme en lo que había creído. Sin embargo, recordemos que hay argumentos. La Biblia dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando ¿qué? Argumentos que se levantan contra el conocimiento y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo primeramente que hay que reconocer algo que el apóstol Pablo en un momento cita en una de sus cartas y dice, yo no peleo como quien golpea el aire, sino como quien golpea mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Ahora bien, ¿qué acontece? Para entender esto tenemos que irnos al principio, el principio de la desconexión. ¿Qué pasó con la desconexión? Bueno, que el hombre en el huerto del Edén se desconectó de la fuente que es Dios. Y la Biblia dice que por cuanto todos pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios. En un momento el Señor habla a través de Jeremías, en el capítulo 12, en el verso 15 en adelante, diciendo, horrorizados cielos y tierra, porque don mal ha hecho mi pueblo. Me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado cisterna rota. Pero el mismo Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, le dijo a sus discípulos, sin mí nada podéis hacer. Pero cuando leemos el libro de Juan en el capítulo 15, el Señor dice, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos, mi Padre es el que labra, el labrador. Y todo pámpano que en mí, Jesús está hablando, si tú no estás en Cristo, es lo que el mismo Señor, todo pámpano que en mí no lleve fruto es cortado y echado al fuego. Entonces debemos de entender esto, que nosotros estamos conectados a la fuente que es Cristo y no podemos desconectarnos de la fuente. Pablo lo cita en el libro de los Romanos, en el capítulo 7, hablando, dice, porque veo una ley que se revela contra la ley de mi mente y me quiere llevar cautivo a la ley del pecado, hablando acerca de qué, de los deseos. Porque veo una ley que se revela en mis miembros que me quieren cautivar nuevamente. ¿Qué es lo que es cautivar? Mantener preso. Como muchas personas todavía, aún sirviéndole al Señor, viven en cautiverio, que se sienten todavía atados por situaciones carnales, que muchas personas creen que son demonios y no son demonios. Es usted mismo. Y para esto vamos a trabajar en esto, porque muchas cosas se las achacamos a los demonios cuando somos nosotros mismos. Pablo lo dijo bien claro, yo no peleo como quien golpea el aire, sino como quien golpea mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pablo entendía que su batalla era él. Por eso Pablo habló de la buena batalla de la fe. Dice, ya yo peleé, he guardado la fe, por lo demás me será entregada la corona de justicia que me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Sin embargo, oigo y veo muchas veces que cristianos dicen que no salen de una prueba y de una situación, que se sienten presos. Vamos a ver y varios puntos cómo nosotros poder ser libres de situaciones, pero debemos de entender las cuatro entidades con las cuales nosotros estamos peleando.
La primera entidad es mi yo, sí, ese mismo, el hombre viejo. Por eso la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En Cristo somos nueva criatura. Sin embargo, cuando en un momento el apóstol Pablo habló a los filipenses, le dijo, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y usted ve lo que el apóstol Pablo habla con respecto a su vida. Él habla en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versos 6 y 7, hablando acerca del afán de la ansiedad. Dice, por nada estéis afanosos, y no sean conocidas delante de Dios todas vuestras peticiones con toda oración y ruego, y el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento. Pablo siempre habló de esto, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu pensamiento y guardará tu corazón en Cristo Jesús. ¿Cómo yo hago esto? Cuando yo renuncio al yo, porque hay un yo en el cual yo vivo peleando. El hombre que no quiere a Dios. Y usted dirá, ¿cómo así? Sí, sí, hay un hombre que no quiere a Dios. Esa es la carne. Por eso el apóstol Pablo, cuando cita en el libro de Romanos capítulo 7, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Después dice, pero doy gracias a Dios por Cristo, porque yo con mi cuerpo sirvo a la ley del pecado, más con mi mente sirvo a la ley de Dios. Pablo tenía claro que tenía que librar una batalla mental. Y muchas de las batallas que viven las personas son mentales, las cuales se transmiten en el alma y por eso viven en cautiverio. Ahora bien, hermanos, entonces, ¿cómo yo poder trabajar para vencer estas cuatro entidades? Hablábamos de que los deseos carnales, Pablo dijo, ya yo no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo primero es que hay que hacer morir el hombre viejo. ¿Por qué hacer morir el hombre viejo? Se lo voy a citar lo que la palabra de Dios dice en el libro de los Romanos, en el capítulo 8. Pablo habla acerca del hombre carnal y habla del hombre espiritual. Romanos capítulo 8, en el verso 1 en adelante. Voy a leerlo. Dice lo siguiente. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, escuche esto, de la ley del pecado y de la muerte. La ley de Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 3 del libro romano, capítulo 8 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando. Usted ve lo que él dice aquí, lo que era imposible para la ley, porque él era débil por la carne, no podía guardar la ley por su estado natural. Mira lo que dice aquí. Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y mire lo que dice el verso 5. Porque lo que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero lo que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse, usted ve lo que aquí dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y este es el punto que a mí me impacta, que dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Ese es el verso 7. Dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Por eso hay personas que no vencen, porque todavía no han renunciado al yo. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan, no, a la ley de Dios, ni tampoco puede. Ahora, ¿qué fue lo que el apóstol Pablo dijo? Porque yo con mi mente, él no servía a Dios con la carne. ¿Cómo así, hermano? Se lo voy a explicar. La Biblia dice que tal el pensamiento del hombre, tal es él. Por eso el Señor dice, haz al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu mente, con toda tu alma
con todo tu corazón, alma, mente y corazón. Está hablando. Estas tres partes están alineadas porque eso es un asunto interno. Entonces, está hablando que amarás al Señor. ¿Por qué? Porque la mente es el campo de batalla. A donde el enemigo te va a dar es en la mente. Por eso es que hay que renunciar al yo. Y usted dirá, hermano, ¿y cómo es esto? Bueno, lo dice como lo dice el libro de Salmo capítulo 1. Siempre lo he citado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita. Usted oyó la palabra ahí. Medita de día y de noche. Aquí, donde en la mente. Entonces, ¿cómo yo puedo tener una libertad completa? Meditando en la palabra de Dios. No hay demonio que va a poder entrar. Por eso la palabra de Dios dice, despojaos del viejo hombre. El viejo hombre, el libro de Efesios capítulo 4, verso 22. Si tú no te despojas de ese viejo hombre, ¿cuál es ese viejo hombre? Los deseos. Por eso el evangelio, los que son cristianos viven apartados. No podemos vivir como el mundo vive. Es decir, la Biblia dice que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Pero hoy hay una ligadura entre los cristianos y el mundo, que ahora no se sabe quiénes son. Había una diferencia e incluso en la antigüedad la gente diferenciaban a los cristianos y les decían lo del camino porque eran diferentes. Es decir, usted dirá, entonces Dios hace sección de personas. No, Dios no hace sección de personas. Pero nosotros los cristianos somos diferentes al mundo. ¿Por qué? Porque hemos renunciado a qué? Al yo. Hemos renunciado a esa parte carnal que nos asedia completamente. Entonces ya nosotros renunciamos al viejo hombre. Por eso ya yo no vivo, yo dijo el apóstol Pablo, vive Cristo en mí. Ahora bien, esa es la primera entidad con la cual nosotros estamos peleando, que es el yo interno, el ego, que a veces nosotros no creemos que somos más que el otro, no creemos que somos autosuficientes. Cuando Jesús lo dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces, ¿cómo yo venzo? Primeramente tengo que matar al viejo hombre con su deseo, con sus pasiones, que es lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuál es una de las batallas que vive el cristiano? Es que todavía sigue en la carne. Usted dirá, ¿cómo así, hermano? Porque nosotros vivimos en un cuerpo, sí, pero no podemos caminar conforme a los deseos de la carne. Es decir, por eso la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Le voy a explicar algo. ¿Por qué yo no puedo obedecer los designios carnales? Porque la carne va al polvo. Es decir, mi alma es la que dice la palabra, todas las almas son mías, pero el alma que peque, esa morirá. Entonces, quien peque su alma, su carne, lo que le incita a pecar. Es decir, su carne lo que está buscando son las cosas. Por eso usted tiene que trabajar su alma, la parte interna. Esa parte, decirle, por eso el salmista dijo, ¿por qué te abate, alma mía, y por qué te turba dentro de mí? Esperen en Dios, porque aún es de alabarle, salvación mía y Dios mío. El problema de muchas personas es un problema del alma. Sí, de muchos cristianos que no tienen que ver nada con demonios. Es un problema del alma. Su alma está cautiva, su alma está atada. David lo dijo en un momento. Saca mi alma de la cárcel para que te alabe. Cuando una persona está en cautividad, no hay forma de que alabe. Y todo el tiempo vive que no avanza, que no crece porque está en cautividad. ¿Y cómo yo salgo de esa cautividad? Cuando yo empiezo a meditar. Aquí es que está el objetivo. Meditar que en la palabra. Por eso el apóstol Pablo siempre hablaba de Cristo. Cristo en la palabra. Y hablaba porque ya yo no vivo yo. Quien vive y quien gobierna es Cristo. Pablo lo entendía eso. Por eso le dijo a Timoteo, Timoteo, huye de estas cosas. A obra de evangelista reprende. Echa mano de la vida eterna. Pablo le dijo a Timoteo, procura presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces tiene que meditar en la palabra, como lo dice el Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Escuche, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Y de qué camino está hablando? De su vida. Y entonces la Biblia dice, con guardar tu palabra. Y luego dice, con todo mi corazón te he buscado. Usted ve lo fácil que es ser libre. El problema es que su primer enemigo
No es el diablo como se lo han pintado. Tu primer enemigo es usted, es su ego, es su yo. Ese es el hombre carnal que se revela, como dijo el apóstol Pablo. Pablo no habló de demonio cuando está hablando en el libro de Romanos en el capítulo 7. Pablo está viendo porque veo una ley en mis miembros que se está rebelando contra la ley de mi mente. Usted no ve que hay momentos en que usted no quiere cometer un error, pero los miembros, los deseos, lo llevan, esas pasiones desordenadas, esos deseos, quieren llevarlo a qué? A que usted peque y a que usted vuelva a ser cautivo. Usted ve cómo el enemigo nos incita a ser cautivos, como a través de la carne, nos aldea y ahí está la mente que el campo de batalla y de repente usted cayó. Yo no quería, pero era bueno porque era débil mentalmente. El problema es que hay una debilidad hacia las cosas, porque como yo vivo en un cuerpo de muerte, que dijo el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sin embargo, luego Pablo dice, pero gracias doy a Dios. Escuche esto. Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que yo con mi mente le sirvo a Él. Es decir, con mi mente sirvo a la ley de Dios, más con el cuerpo a la ley del pecado. Pablo lo que está diciendo, yo estoy en un cuerpo de muerte, pero a pesar de que vivo en un cuerpo de muerte, mi mente está conectada al cielo. Es decir, yo vivo allá, aunque esté aquí. Por eso la Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros. Y la Biblia incluso habla muchas veces, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque son temporales, sino las que no se ven porque son eternas. ¿Cuál es uno de los problemas hoy en día? La falta de espiritualidad. Estamos estamos razonando demasiado y no estamos viviendo en la fe. Por eso Pablo habló, dice Juan, esto es lo que ha vencido al mundo. ¿Qué es lo que vence? Vuestra fe. Tú estás peleando con el sistema, la razón y la fe. Y este es el segundo punto que voy a tratar de las cuatro identidades con las cuales estamos batallando. La segunda es el hombre que razona. Es decir, la fe y la razón no van de la mano. Usted dirá, ¿cómo que no? No, no, no. Porque la fe, la Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, usted camina sin ver. En la razón usted tiene que mirar. En la razón te dice, bueno, eso es azul. Dice, eso es azul. Pero la fe te dice que no. Entonces, cuando tú caminas en la fe, contradice lo que hace el sistema o lo que hace el mundo. Y por eso a ti te dicen, tú eres loco, fanático. No, tú no eres loco ni un fanático. Es que tú tienes fe. Es que tú crees y tú empiezas a creer en el Dios que te dijo que te va a bendecir y que te va a ayudar a pesar de ese problema que tú estás viviendo. Por la fe andamos, no por vista, como dijo el apóstol Pablo. Por fe andamos y no por vista. Ahora la razón que está ahí, que es una batalla, va a empezar a decir, ¿por ahí dónde está Dios cuando yo lo necesito? Si es verdad que Dios está ahí, ¿por qué yo estoy pasando esto? La Biblia dice bien claro, no te sorprenda por el fuego de prueba que ha de venir sobre vosotros, como si algo extraño está aconteciendo, sino gózate. Entonces, la palabra nos manda a gozarnos porque la carne tiene que ser quebrantada y muchas veces es a través de la prueba. A través de la prueba y del quebrantamiento, la carne tiene que ir menguando porque hay cosas que Dios no te la puede dar para salvarte, porque Dios te ama. Ese es la segunda entidad en la cual nosotros debemos vencer, trabajar con la fe y dejar de razonar tanto. En el sentido de mirar a Dios, a pesar de lo que tú no entiendas o de lo que yo no entienda, mirar a Dios y decir, Dios está en control. Pero para eso yo tengo que caminar en el espíritu, porque ahí hay un problema. Y es que no tomo tiempo de oración, no tomo tiempo de la lectura de la palabra, y al no tomar tiempo ni de la oración ni de la lectura de la palabra, mi carne se llena de muchas cosas y de muchas ansiedades y de mucho afán. Lo primero que tomo son las cosas de este mundo y no busco las cosas espirituales de Dios. La tercera entidad con la cual nosotros batallamos es con el mundo y el sistema. El mundo, la Biblia habla, no améis al mundo
ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y usted dirá, hermano, por aquí vivimos. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Libre de Juan, capítulo 1, dice: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era del principio con Dios. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Usted sabe quién no conoció? A su creador. Tampoco te va a conocer a ti. El mundo no te acepta. Sí, así mismito es. Porque tú andas en fe, el mundo anda en la razón. El sistema tiene un control que camina, todo lo que hace mecánico, todas las cosas caminan por un ciclo mecánico. En la fe, no, porque Dios muda los tiempos y las edades. Entonces, al tú caminar en la fe y no en el sistema del mundo, el mundo te rechaza. Por eso la palabra de Dios dice: seréis aborrecidos por causa de mi nombre, a los cristianos. Sí, cuando usted camina en la fe, en la verdad de Dios, usted es aborrecido de la gente. La gente a usted no lo quiere. Pero hoy en día los cristianos son los más amados. ¿Por qué? Porque se están ligando a ellos, están caminando como ellos, están aceptando lo que el mundo dice y no lo que la palabra de Dios enseña. Entonces se han surgido muchos filósofos teólogos con filosofías que no son espirituales, que son más carnales que Satanás, que empiezan a decir que no, que según el hebreo, el original es esto, estos son errores y esto, y le han quitado la espiritualidad a la gente. La gente no son espirituales. ¿Qué pasa? La palabra, el objetivo es ser espiritual porque el Señor lo dijo. Dios es espíritu y Dios está buscando adoradores que adoren en espíritu, no en carne, en espíritu y en verdad. Porque cuando nos conectamos a la fuente que Dios, usted va a empezar a vivir una vida agradable, una vida buena y una vida en el cual usted, las cosas de este mundo no la van a llamar. Esa es la tercera entidad con la cual nosotros estamos batallando. Y la cuarta, que es la que me voy a detener, y la última, los demonios. Bien, vamos a hablar de los demonios. El apóstol Pablo habló en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el verso 10 en adelante. Dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad. Dice ahora, escuche, porque la gente a veces no sabe ni cómo pelear con los demonios. Dice Pablo: por tanto, vístanse. Yo no puedo vencer una identidad demoníaca si no estoy vestido, porque no soy yo. Es que ahí, para yo vestirme, yo tengo que morir, como lo dije en el primer punto. Entonces, el apóstol Pablo dice: vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis resistir. No está hablando de pelear. Para que podáis resistir todas las acechanzas del diablo. Y habiendo acabado de resistir, está firme. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Que yo no he tomado las armaduras. Si yo tomo las armaduras, Satanás no tiene parte ni suerte, que fue lo que hizo Jesucristo en el desierto. Y usted dirá, ¿cómo así, hermano? Sí, cuando vino Satanás, la serpiente, a tentarle, Jesús tuvo hambre. ¿Con qué vino? Con argumento. Y le dice: si tú eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierte en pan. Jesús usó la palabra, la espada, y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el enemigo empezó a hablarle y dice: si tú eres hijo de Dios, lánzate de aquí. Porque entonces Jesús le dijo: no, porque escrito está: no tentarás al Señor su Dios. ¿Qué está usando? La palabra. Está resistiendo. Y después le dijo: mira, todo reino me ha sido dado y todo esto te daré si postrado me adoraron. ¿Qué le dice Jesús? apártate de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorará y a él solo servirá. Jesús usó la palabra, la espada, y resistió. Tenía como destruir al enemigo, pero no lo hizo en ese momento, sino que resistió. Porque el objetivo de nosotros como iglesia
es resistir y él será destruido el enemigo a su debido tiempo. Sin embargo, nosotros empezamos a pelear muchas veces con lo que no sabemos. Por eso vivimos completamente amargados, atados, no salimos de una. Descanse. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías, en el capítulo 26, verso 3, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y hablé de estas cuatro entidades con las cuales nosotros estamos peleando. Para terminar con esto, hermano, que dice el libro de Efesios, para que usted viva una vida plena y descanse, no viva una vida de dolor. Si hay amargura en su corazón, empiece a meditar en la palabra de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, en el capítulo 3, en el verso 14. El apóstol Pablo habla y dice, eso es cuando usted vive pleno, porque hay una plenitud que viene al cristiano. Usted dice, ¿cómo así, mi hermano? Sí, hay una plenitud que viene al cristiano. Cuando el cristiano vence estas cuatro entidades que lo quieren gobernar, usted va a vivir en plenitud. Mira lo que dice el apóstol Pablo. En el verso 3 del capítulo de Efesios, del libro de Efesios capítulo 3, verso 14, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas, escuche esto, de su gloria, al ser fortalecido con poder. ¿En quién? En el hombre interior, por su espíritu. ¿Cómo Dios te va a fortalecer? Te va a fortalecer con poder. ¿Pero en quién? En el hombre interior, no el hombre exterior. El hombre interior es fortalecido por su espíritu. Y mire después, cuando usted es fortalecido por su espíritu, dice, para que habite, Dios mío. Es decir, Cristo va a habitar. Dice, para que habite Cristo por la fe. Hablábamos de la fe. ¿Qué es lo que vence? La fe. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, mire, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, está hablando de los santos, los que somos cristianos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, el Señor te manda a que usted viva los cuatro entidades que yo le hablé, para que usted sea lleno de ¿qué? De la plenitud de Cristo, de Dios. Por lo tanto, la Biblia nos habla que en Cristo estamos completos. Usted no puede vivir ambivalente. Ese no es el plan de Dios. Y usted dirá, Señor, por hermano, hoy me levanto. Bueno, porque tiene que hacer un hábito espiritual, como usted lo hace con su carne. ¿Qué usted hace con su carne cuando se levanta? Se cepilla, se asea, se baña, se desayuna, se va al trabajo, busca la cosa del mundo, hace todo, lo viste, lo perfume, le da su deseo. Pues entonces así tiene que hacerlo con el espíritu, con su alma, que lo necesita. ¿Y cómo yo lo hago, hermano? Bueno, orando, leyendo la palabra, buscando el rostro de Dios, constante en la oración. Por eso el Señor dijo en un momento cuando estaba orando que iba a ser entregado en manos de pecadores, le dijo a los discípulos, orad que yo voy a ir a orar. Y dice que cuando regresó lo encontró durmiendo porque estaban cansados. Y el Señor le dijo, no pudieron orar tan siquiera una hora conmigo. A la verdad que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces ahí en esa debilidad es cuando el apóstol Pablo dice, diga el débil, fuerte soy. Ahí entonces esa debilidad tiene que convertirlo en una fortaleza. ¿Cómo? Haciendo hábitos. No va a ser fácil. Usted no va a querer orar, pero aunque no quiera ore. Usted no va a querer leer la palabra, pero aunque no quiera, léala. Cuando usted no sienta leer la palabra, ahí es que usted tiene que leerla. Usted se siente cansado, que lo que quiere dormir, lea, busque a Dios, acérquese a Dios. Y usted va a ver cómo usted se va a fortalecer y va a resistir. ¿Qué? Lo que quiere es mantenerlo cautivo. Por eso que David dijo, saca mi alma de la cárcel para que te alabe. Y hay mucha gente que viven en cautiverio porque ellos mismos se han encerrado y viven en pecado. Y todo el tiempo con pecado, situaciones. Bueno, porque lo creaste, lo formaste tú mismo. Por eso la palabra de Dios nos da la herramienta. Por eso el Señor dijo, yo no lo voy a dejar solo. Yo enviaré el Consolador, el Espíritu Santo,
Él le guiará a toda verdad y justicia y Él le hablará de mí. Es decir, tú no estás solo, el Señor está contigo, pero debemos de morir al yo, debemos de morir al ego, a la envidia, al celo, a todas estas cosas que el mundo te la promueve y te la da por el internet, te la da por las redes sociales. Debemos de morir para que Cristo entonces gobierne en nosotros y nosotros poder vivir en la plenitud de Dios. Hermano, quiero hacer una oración, pedir a Dios que este mensaje sea de bendición para tu vida, que tú puedas vivir el gozo de Dios y puedas vivir una vida de plenitud, que es lo que el Señor quiere. Porque el Señor lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo te da una paz momentánea, pero la paz que Dios te da, Cristo, es una paz eterna. Porque aquí estamos de paso y debemos de confiar de que nuestra redención se acerca. Por lo tanto, voy a orar por ti. Si tienes una situación de tu alma, una situación que te está perturbando, agobiando en el nombre de Jesús, espero que con esta oración tú puedas ser libre y confía y empiezas a hacer estos 4 puntos que te di y a pelear con estas 4 entidades para que tú seas dueño de sí mismo y tenga el dominio propio y poder vencer todas las tentaciones del diablo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por los que estaban ahí, los que vieron este video, los que lo van a ver. Yo te pido que lo bendiga, que rompa cadenas, que traiga liberación y que tu Santo Espíritu traiga, Dios mío, liberación ahora. Que los que escuchan, Dios mío, sean libres por el poder de la palabra en el nombre de Jesús, de todo yugo, toda cadena, toda opresión del enemigo y que ninguna arma forjada prospere contra ellos. En el nombre de Jesús te doy gracias, bendícelo, cúbrelo y haz resplandecer tu rostro sobre ellos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Cualquier ayuda, estamos a tu disposición. Me puede escribir por las redes sociales que son en mi Instagram, El Poder de la Palabra. Y aquí estamos también. Voy a dar mi número, es el 849-531-3228. Usted me escribe alguna situación para trabajar con tu alma y que tú puedas ser libre de toda cadena. Dios te bendiga ahí. Shalom.